Kamito era un joven bastante torpe, el único varón capaz de controlar espíritus, un poder tradicionalmente exclusivo de las chicas. Debido a esta habilidad tan rara, recibió una invitación para unirse a una academia mágica de élite, solo para señoritas. Pero pronto su vida se complicó cuando una chica muy adinerada lo obligó a ser su sirviente, haciéndolo trabajar como su asistente personal en su propia casa. Un día, Kamito se encontró con una chica pelirroja bañándose en un río. Intentando asegurarle que no quería hacerle daño, él torpemente mencionó que no era ningún pervertido. Esto la irritó, y con mucha rabia invocó a un espíritu elemental de fuego. Al darse cuenta de que era una elementalista, intentó razonar con ella, pero ella arremetió, atacándolo con su látigo infundido en llamas. Mientras esquivaba, Kamito no pudo evitar notar que ella seguía sin ropa, lo que solo añadió más tensión a aquel incómodo encuentro. Al darse cuenta de su exposición, rápidamente intentó cubrirse, pero con su prisa dejó caer el látigo, que cortó el árbol detrás de ella. Kamito rápidamente saltó hacia adelante, logrando sacarla del peligro. Desafortunadamente, su mano accidentalmente aterrizó sobre sus pechos, y ella arremetió de nuevo, dejándolo completamente inconsciente. Cuando Kamito recuperó la conciencia, encontró su látigo de fuego atado alrededor de su cuello. Ya vestida, ella le informó fríamente que debería estar agradecido de que le hubiera perdonado la vida. Kamito le recordó que él le había salvado la vida, pero la chica, llamada Claire, no estaba convencida. Ella lo acusó de fingir salvarla solo para aprovecharse de ella. Ignorando sus explicaciones, le dijo con altivez que estaba en deuda con ella por invadir su privacidad. Kamito entonces la reconoció como una de las estudiantes de élite de la Academia Espiritual Eurasia. Él la provocó astutamente, señalando que era bastante atrevida por llevar esa armadura de personaje principal roja, lo que solo la puso más nerviosa. Al darse cuenta de que había sido engañada, Claire se enfadó aún más, pero Kamito se disculpó rápidamente. Cuando ella le preguntó la razón de su presencia en el bosque, él le mostró una carta de invitación de Greyworth, la directora de la academia, explicando su propósito. Mientras caminaban, Kamito se enteró de que Claire se había estado purificando para un contrato espiritual. Ella lo llevó a un antiguo edificio protegido por una barrera mágica, explicando que albergaba la legendaria espada cazademonios, de la que se rumoreaba que había derrotado al poderoso señor demonio Salomón. Claire creía que ninguna sacerdotisa había logrado formar un contrato con la espada desde la fundación de la academia. A pesar de ella estar contratada con un espíritu de fuego, ella admitió su necesidad de obtener más poder. Kamito le advirtió de los peligros de domar espíritus sellados, pero Claire insistió, rompiendo la barrera y entrando. Cuando llegaron al altar que sostenía la espada, Kamito le recordó que tuviera mucha precaución. Ignorándolo, Claire agarró la espada con confianza y recitó el encantamiento para formar un contrato. Para su consternación, la espada se desmoronó en cenizas, y el altar explotó. Kamito la apartó rápidamente del peligro, revelando la verdadera espada flotando sobre ellos. La espada los atacó, y Claire invocó a su espíritu para defenderlos. Sin embargo, su espíritu resultó herido, y la espada casi golpea a Claire. Kamito dio un paso adelante, extendió su mano y pronunció las palabras del contrato. Para su sorpresa, él logró formar un contrato con la espada, una habilidad que se creía exclusiva de las sacerdotisas. El acto lo agotó y se desmayó. Cuando Kamito despertó, Claire exigió saber cómo él, un hombre, podía unirse a un espíritu. Kamito, al darse cuenta de que ella conocía la leyenda del señor demonio Salomón, decidió guardar silencio. Frustrada, Claire declaró que él le debía un vínculo espiritual por tomar el espíritu de la espada, exigiéndole esencialmente que se convirtiera en su espíritu contratado. Más tarde, Claire llevó a Kamito a la academia, con su látigo atado alrededor de su cuello como una correa. Cuando llegaron, él le dio las gracias, pero le preguntó por qué insistía en llevarlo como una mula terca. Ella replicó que él no era de fiar, y se negó a hacer un contrato con él debido a sus tendencias de mirón. Al llegar a los terrenos de la academia, las estudiantes se quedaron atónitas, susurrando entre ellas sobre la presencia de un hombre en el campus. Cuando Kamito se acercó a la oficina de la directora, escuchó una discusión. De repente, una chica de cabello azul salió disparada, atacándolo sin dudar. Al darse cuenta de que era un hombre, lo amenazó de nuevo, acusándolo de haberse colado en la academia. Sin embargo, antes de que la situación escalara, la directora intervino, ordenándole que se retirara. La directora presentó a la chica como Ellis, pero antes de que pudiera expresar completamente sus pensamientos, la directora la detuvo y luego invitó a Kamito a su oficina. Dentro, Greyworth, la directora, le dijo a Kamito que Ellis lideraba a las caballeras sílfides, quienes mantenían el orden en la academia. Ella se mostró abiertamente escéptica sobre la presencia de Kamito en la escuela, y dijo que no le entusiasmaba tenerlo cerca. Durante su conversación, notó el sello espiritual en su mano derecha y le preguntó al respecto. Kamito explicó que era una larga historia y luego preguntó si el contenido de su carta era cierto. Greyworth lo confirmó, añadiendo que su espíritu contratado, de hecho, seguía vivo. Cuando preguntó por el espíritu, Roshiya, ella se negó rotundamente a dar más detalles, y Kamito cuestionó sus motivos para retener información. Ella solo respondió que él sería transferido a la escuela. Un poco más tarde, a Ellie se le encargó mostrarle a Kamito los terrenos de la escuela. Kamito no pudo evitar preguntarse qué estaba planeando realmente Greyworth, a quien consideraba un tanto excéntrica.
Perdido en sus pensamientos, Kamito se sorprendió cuando Ellis lo acusó de mirarle el trasero. Él aclaró que solo estaba muy pensativo y le pidió que no exagerara. Ellis rápidamente le recordó que solo toleraba su presencia por órdenes de la directora, añadiendo que nunca aceptaría voluntariamente a un elementalista masculino en la escuela. Ella continuó el recorrido, mostrándole un cobertizo destartalado cerca de los establos como sus aposentos designados, bromeando con que era apropiado ya que, según ella, olía a burro. Después lo llevó a su nueva aula y lo dejó fuera de la puerta. Justo entonces, una chica llamada Claire apareció y tiró de Kamito hacia adentro con su látigo. Ella le preguntó por qué estaba siendo amigable con Ellis después de huir de ella, y Kamito explicó que Ellis simplemente le estaba dando un recorrido ya que ahora estaba matriculado como estudiante. Claire, no convencida, argumentó que no había elementalistas masculinos. Luego lo acusó de robarle su espada y le exigió que formara un contrato con ella. Kamito, cansado de sus exigencias, finalmente accedió, lo que hizo que Claire sonriera con suficiencia. Sin embargo, su autosuficiencia se desvaneció rápidamente cuando Kamito se acercó y explicó que formar un contrato con un poderoso espíritu humanoide requería un beso. Claire se sonrojó e intentó argumentar que no era necesario, pero Kamito, inclinándose más, le preguntó si tenía miedo. Antes de que pudiera ir más allá, su profesora, Freya, los interrumpió. En clase, Kamito se presentó, recibiendo reacciones encontradas de los otros estudiantes. Pronto se dio cuenta de que hacerse popular entre las chicas sería todo un desafío. Al notar a Claire echando humo en su asiento, se preguntó si todavía estaba molesta por lo de antes. Otra estudiante preguntó si había logrado controlar el espíritu de la espada, y antes de que él pudiera responder, Claire intervino afirmando que ella misma había domado a Kamito. Esto llevó a otra estudiante a preguntar cuál era su relación, a lo que Claire respondió que era la de una ama y un sirviente. Kamito, sorprendido, preguntó cuándo había aceptado ser su sirviente. Freya tuvo que intervenir para restaurar el orden, instruyendo a Kamito a buscar un asiento. En su camino, Claire le envolvió el látigo alrededor del cuello, tirando de él hacia atrás y exigiéndole que se sentara a su lado. Kamito se resistió, afirmando que no quería estar atrapado mirándola todo el tiempo. En ese momento, una flecha de hielo destrozó el látigo, liberándolo. Levantó la vista para ver a una chica rubia de ojos verdes a quien Claire presentó como Rinslet. Cuando Claire exigió saber por qué se estaba entrometiendo, Rinslet respondió con calma que Kamito claramente quería sentarse con ella en su lugar, lo que dejó a Kamito preguntándose si ella también tenía hielo en el cerebro. Sin embargo, él le agradeció la ayuda. Ignorando sus gracias, Rinslet le pidió a Kamito que se convirtiera en su sirviente, lo que provocó que Claire le dijera enfadada que buscara a otra persona. Las dos chicas entonces comenzaron a discutir, tirando de Kamito entre ellas como un muñeco de trapo. Justo cuando su profesora intentaba calmar la situación, una sirvienta irrumpió en el aula suplicando a su ama que se detuviera. Con su prisa, la sirvienta tropezó y casi se cae, y Kamito extendió la mano para atraparla. Terminaron cayendo juntos y Kamito se encontró incómodamente cerca de ella. La sirvienta, Carol, se disculpó, pero no hizo ningún esfuerzo por levantarse. El aula estalló en vítores y jadeos mientras Claire sacaba su látigo, lista para castigarlo. Esa noche, mientras yacía en su pequeño cobertizo, Kamito recordó su conversación anterior con Greyworth. Ella mencionó una próxima competición de baile en 2 meses, en la que insistió que él tenía que participar. Kamito se negó, pero Greyworth le recordó que él era el único capaz de enfrentarse a la más fuerte danzarina de cuchillas, Ren Ashbel, quien regresaría con el poderoso espíritu de la oscuridad. Kamito recordó su reciente conversación con Freya, quien le había advertido que su clase ya estaba llena de estudiantes problemáticos y que su presencia solo aumentaría el caos. Ella admitió que entendía por qué Greyworth lo había matriculado, pero quería saber su razón para aceptar su descabellado plan de unirse a la danza de cuchillas. Kamito simplemente respondió que estaba siguiendo órdenes, pero después de que ella se fue, murmuró en voz baja que tenía su propio deseo que quería que se le concediera. El ganador de la danza de cuchillas podía ver cualquier deseo cumplido y él esperaba ver a Ronaldo ganar la Copa del Mundo. De vuelta en el presente, Kamito estaba sentado en su pequeño cobertizo cuando su estómago gruñó de hambre. Justo entonces llamaron a la puerta y cuando la abrió, Rinslet estaba afuera sosteniendo una bandeja de comida. Emocionado, Kamito le dio las gracias, elogiando su generosidad. Sin embargo, Rinslet sonrió con picardía y se ofreció a compartir la comida solo si él aceptaba convertirse en su sirviente. Kamito, sin gracia, le cerró la puerta en la cara. Ella volvió a llamar, diciendo que perdonaría su grosería si le lamía los pies. Él cerró la puerta con firmeza, pero Rinslet puso el pie en el camino, lo que la hizo gritar de dolor cuando él la empujó de nuevo. Abriendo la puerta una vez más, Kamito preguntó por qué actuaba como un animal salvaje, pero ella ignoró su comentario. Entró pavoneándose en su habitación y criticó su estado destartalado, comparándolo con un gallinero. Luego lo invitó a mudarse con ella, pero Kamito se negó, bromeando con que preferiría besar a una rana antes que vivir con ella. Mientras ella se giraba para irse, Kamito sugirió que podrían ser amigos en su lugar, lo que desconcertó a Rinslet. Ella se hizo la desinteresada, intentando actuar como si nada. De repente, Claire entró, con un montón de comida enlatada en los brazos, e inmediatamente acusó a Rinslet de intentar robarle a su sirviente. Rinslet le respondió con su propio insulto, llamando a Claire plana.
Claire replicó señalando que el escudo familiar de Rinslet presentaba un perro, y Rinslet contraatacó, llamándolo orgullosamente un lobo huargo. Claire se rió e insistió en que parecía más un chihuahua, lo que enfureció a Rinslet. Para demostrar su valía, Rinslet invocó a su espíritu elemental, Fenrir, un lobo de hielo demoníaco. Claire no se echó atrás y llamó a Fenrir feo, lo que ofendió aún más a Rinslet. Rinslet se negó a dejar que Claire, a quien llamó Plana, insultara el nombre de su familia. Enfurecida, Claire invocó a su propio espíritu, Scarlet, desafiando a Rinslet a un duelo. Rinslet aceptó, añadiendo que si Claire perdía, reclamaría a Camito como suyo. A medida que la discusión escalaba, Camito se volvió hacia Carol, la sirvienta de Rinslet, y preguntó si tal duelo era seguro. Carol lo tranquilizó, explicando que las dos siempre estaban peleando a pesar de ser amigas. Muy pronto, el duelo comenzó, con ambos espíritus elementales chocando ferozmente. Sin embargo, durante la pelea, Fenrir accidentalmente golpeó a Scarlet contra la choza de Camito, prendiéndole fuego. Cuando Claire se dio cuenta de esto, le gritó a Rinslet, quien lo ignoró diciendo que ella podía manejarlo. Rinslet luego disparó una flecha congelante para apagar las llamas, pero también destruyó lo que quedaba de la choza. Un poco avergonzada, admitió que quizás se había excedido, mientras Claire sarcásticamente sugirió que Rinslet carecía de control. Su discusión continuó hasta que Ellis llegó con otras dos caballeras. Al ver los destrozos, reprendió a las dos chicas por pelear en los terrenos de la escuela. Cuando vio los restos del cobertizo de Camito, asumió erróneamente que él había causado el daño y comenzó a regañarlo. Sin embargo, Claire rápidamente señaló que la cabeza hueca de Rinslet era la responsable del desastre, mientras Rinslet acusó a Claire de iniciar el fuego. Ellis, exasperada, murmuró sobre los interminables problemas causados por la clase Cuervo, y una de sus compañeras caballeras se burló de las chicas, llamando a Claire una noble de poca monta y haciendo referencia a la historia de su hermana como traidora. Enfurecida, Claire les dijo que se callaran, y cuando intentaron responder, Ellis las detuvo, prometiendo informar del incidente al centro de mando. Mientras se giraba para irse, Claire las provocó, llamándolas cobardes. Ellis, irritada, advirtió a Claire que se mordiera la lengua, pero Claire, decidida, las desafió diciendo que no dejaría que nadie insultara a su hermana. Rinslet se ofreció a ayudar en la pelea, y Ellis aceptó a regañadientes, añadiendo a Camito a la mezcla para que fuera justo. Más tarde, Claire llevó a Camito a su habitación del dormitorio, donde él se sorprendió al ver lo desordenada que estaba. Cuando comentó sobre el estado de su habitación, Claire llamó a Scarlet para que empezara a ordenar. Camito se sintió un poco incómodo al estar en los dormitorios de chicas, pero Claire le aseguró que, como su espíritu elemental, se le permitía estar allí. También admitió que no quería dejarlo solo porque no confiaba en Rinslet. Mientras hablaban, Camito notó una pila de libros con títulos inusuales, un tanto íntimos, y comenzó a leerlos en voz alta. Avergonzada, Claire le lanzó una almohada a la cara y se apresuró a recoger los libros. Mientras ella estaba ocupada, Camito vio una nota arrugada en el suelo y se la guardó en el bolsillo por pura curiosidad. Curioso por su soledad, Camito preguntó por qué Claire no tenía compañera de habitación. Claire explicó que nadie quería quedarse con ella, y Camito, sintiendo su soledad, le preguntó si había encontrado alguna compañera para el torneo de la danza de cuchillas, ya que necesitaría un equipo de 5 para competir. Claire respondió con confianza que podía arreglársela sola, afirmando que con un espíritu poderoso a su lado sería imparable. Declaró que, como él era su sirviente, tendría que demostrar su valía en los próximos desafíos. Camito, sin embargo, la miró con exasperación, señalando que ella lo seguía arrastrando a conflictos, y además ni siquiera había comido en todo el día. Camito se encontró arrastrado por Claire a la cocina de la academia, donde ella orgullosamente mostró su alijo de comida enlatada y le pidió que eligiera una para la cena. Confundido, se preguntó en voz alta por qué estaba acumulando comida como una mascota entrenada. Ella balbuceó una excusa endeble, lo que llevó a Camito a burlarse de ella, sugiriendo que admitiera que era un desastre en la cocina. Frustrada, le dijo que se callara y anunció que iba a tomar un baño, diciéndole que no espiara. Camito puso los ojos en blanco, pensando que nunca arriesgaría su vida para echarle un vistazo. Mientras ella se bañaba, Camito intentó cocinar usando a Scarlet, el espíritu de fuego de Claire, como una estufa improvisada. Mientras murmuraba una disculpa a Scarlet por el uso poco convencional de sus poderes, de repente escuchó un fuerte grito desde el baño. Segundos después, Claire irrumpió en la cocina, envuelta solo en un espíritu de agua que se aferraba a ella como una segunda piel. Ella entró en pánico, pidiéndole ayuda a Camito, y él tranquilamente pronunció un cántico mientras la acercaba, liberándola del agarre del espíritu. Entregándole su chaqueta, le ofreció un pañuelo, pero Claire rápidamente se dio cuenta de que en realidad era su amuleto de la suerte, que él había recogido accidentalmente antes. Indignada, lo acusó de ser un ladrón asqueroso y casi lo carboniza. Cuando finalmente se sentaron a comer, Camito preguntó por qué estaba tan desesperada por adquirir un espíritu poderoso. Claire hizo una pausa, decidiendo sincerarse. Ella explicó que había alguien a quien quería volver a ver, mostrándole un collar con un emblema único. Camito lo reconoció inmediatamente, comprendiendo la profunda importancia que tenía para ella. Más tarde esa noche, mientras caminaban por el denso bosque, Camito pensó en lo que Claire había compartido. Ella había revelado que su reino cayó 4 años antes debido a su hermana rubia.
quien causó una catástrofe que la marcó como la reina de la calamidad. Kamito se dio cuenta de que ambos compartían la misma soledad, ambos buscaban a alguien muy querido para ellos. Finalmente llegaron a la puerta astral, un portal a Astral Zero, el mundo espiritual. Claire le aseguró que era seguro, explicando que solo conectaba con espíritus de bajo nivel, por lo que la academia lo dejó sin vigilancia. Entraron en el centro del portal y en un instante fueron transportados a Astral Zero. Claire explicó que cualquier herida aquí sería menor, pero Kamito añadió que el estado mental aún corría peligro. Mientras avanzaban, Claire mencionó que se rumoreaba que la famosa danzarina de cuchillas, Ren Ashbel, se uniría al próximo torneo. Con admiración admitió que admiraba a Ren, quien había ayudado a restaurar la reputación de su hermana. Llegaron a la arena, donde Rinslet y su sirvienta Carol esperaban impacientemente, preguntando por qué llegaban tarde. Claire rápidamente explicó que había sido atacada por un espíritu de agua rebelde. Esta noticia preocupó a Rinslet, quien se preguntó si los dispositivos de seguridad de la academia estaban fallando o si alguien estaba manipulando a los espíritus. Pronto, Ellis y su equipo se unieron a ellos, y después de una charla trivial, el duelo comenzó. Ellis invocó a su espíritu demoníaco del viento, que inmediatamente se abalanzó sobre Kamito. Él esquivó, y Claire lo animó a usar su propio espíritu. Kamito lo intentó, pero en lugar de invocar una espada, solo conjuró una daga. Sorprendida, Claire preguntó por qué, y Kamito explicó que había pasado mucho tiempo desde que usó su espíritu contratado, por lo que no podía controlar completamente su poder. El espíritu de Ellis lanzó otro ataque que Kamito evadió por poco. Claire contrarrestó el ataque del espíritu, pero una de las compañeras de Ellis usó una espada de hielo contra ella. Kamito miró hacia atrás justo a tiempo para esquivar un segundo ataque de otra compañera, quien empuñaba un enorme martillo de doble filo. Cuando ella lo atacó de nuevo, Rinslet intervino, disparándole para desviar su atención. Kamito regañó a Rinslet por llamar la atención sobre sí misma, ya que se suponía que debía quedarse atrás y proporcionar apoyo. Pero Rinslet lo ignoró y posó dramáticamente, solo para que Ellis enviara su espíritu del viento tras ella. Rinslet intentó derribarlo, pero las poderosas ráfagas del espíritu la derribaron, haciendo que Carol y Claire gritaran alarmadas. En medio del caos, Claire fue atacada, pero logró atrapar a su oponente con un látigo de fuego, envolviéndola en llamas. Instó a Kamito a ir tras Ellis, lo cual él hizo lanzándole su daga. Ellis respondió derribándola con su propia arma, haciéndola desaparecer. Luego invocó a su espíritu, que se transformó en una lanza. Kamito, momentáneamente distraído por su impresionante despliegue, soltó que ella se veía hermosa. Ellis asumió que se refería a su lanza, pero cuando él admitió que se refería a ella malinterpretó, se puso nerviosa y lanzó un ataque. Justo entonces, un choque entre la bola de fuego de Claire y la flecha congelante de Rinslet causó una explosión, golpeándolas a ambas en la cara. Inmediatamente comenzaron a discutir sobre quién era la responsable, cada una afirmando que la otra merecía el premio a la estupidez. Kamito, aún tratando de concentrarse en la batalla, de repente notó una neblina púrpura ominosa apareciendo sobre ellos. Un espíritu demoníaco descendió de la neblina, insinuando que un desafío aún mayor les esperaba. Ellis les dijo a todos que abandonaran el área, pero Kamito insistió en quedarse para ayudar. Ella le recordó que apenas podía controlar su propio elemental, lo cual era demasiado arriesgado. Mientras tanto, Claire estaba decidida a demostrar su valía intentando formar un contrato con el poderoso espíritu demoníaco al que se enfrentaban. A pesar de las advertencias de Kamito, ella se lanzó a la batalla con la ayuda de Ellis. Sin embargo, el espíritu demoníaco era demasiado fuerte para ella. La dominó rápidamente y la arrojó con fuerza contra un pilar de piedra, hiriéndola. Al ver a Claire en peligro, su propio espíritu, Scarlet, corrió a protegerla, pero terminó siendo devorada por el espíritu demoníaco. Kamito, al darse cuenta de la urgencia, se lanzó a la lucha, se esforzó al máximo para invocar su espada y finalmente lo logró, canalizando toda su energía para traerla a su mano. Con un golpe poderoso, partió al espíritu demoníaco limpiamente por la mitad, derrotándolo. Una vez que la amenaza inmediata desapareció, todos corrieron a ver cómo estaba Claire. Ella estaba devastada por la pérdida de Scarlet, su espíritu contratado. Kamito intentó consolarla, pero pronto se desplomó por el agotamiento tras usar toda su fuerza para invocar su espada. Cuando Kamito despertó, se sorprendió al encontrar a una joven junto a él bajo las sábanas. La chica, presentándose como Eyesti, parecía completamente imperturbable ante la situación. Mientras Kamito intentaba procesar cómo esta extraña había terminado en su cama, de repente escuchó que Rinslet se acercaba. Preso del pánico, le pidió a Esti que se escondiera. Ella simplemente se deslizó de nuevo bajo las sábanas. Rinslet entró y notó a Kamito actuando de forma extraña. Vio un bulto misterioso bajo las sábanas y, asumiendo que escondía algo, extendió la mano para levantarlas. A pesar de las protestas de Kamito, ella retiró las sábanas, revelando a Usti acostada allí. Rinslet estaba horrorizada, sacando la peor conclusión y acusando a Kamito de ser un asqueroso pervertido por tener a una niña en su cama. Kamito intentó explicarse, pero Rinslet, indignada, invocó a su espíritu lobo, Fenrir, ordenándole atacar a Kamito. Antes de que Fenrir pudiera atacar, este le ordenó con calma que se detuviera, y él obedeció, dejando a todos atónitos. Esti entonces reveló la verdad. Ella era en realidad el espíritu de la espada que Kamito había invocado en la batalla.
Más tarde, Kamito caminó por los terrenos de la escuela con este a su lado. Este explicó que él no podía desatar toda su fuerza porque aún estaba emocionalmente ligado a su antiguo espíritu contratado. Su conversación fue interrumpida cuando Ellis los vio juntos, sacando instantáneamente sus propias conclusiones. Acusó a Kamito de ser desvergonzado por pasar tiempo con una niña. Sin dejarle explicarse, le apuntó con su espada, lista para confrontarlo. En respuesta, este manipuló la espada de Ellis, cambiando su forma, lo que asustó a Ellis y le hizo darse cuenta de que este no era solo una chica común. Todos se sentaron a hablar, y Ellis finalmente se disculpó por su prejuicio contra Kamito simplemente por ser un hombre. Kamito aceptó su disculpa, dejando de lado cualquier resentimiento. Luego preguntó por el paradero de Claire, mencionando que no la había visto en su habitación antes. Ellis le informó que Claire estaba profundamente entristecida por la pérdida de Scarlett, y probablemente había ido a participar en una ceremonia militar de contratación de espíritus en la Ciudad Academia. Esta ceremonia decidiría a los participantes en la próxima danza de la espada, y Ellis temía que Claire intentara entrar en la competición, incluso sin un espíritu contratado. Preocupado de que Claire pudiera hacer algo imprudente, Kamito decidió ir a buscarla. Mientras tanto, Claire, de camino a la arena, se encontró con una figura encapuchada que le ofreció un misterioso poder oscuro. Desesperada por fuerza, Claire, sin pensar en las posibles consecuencias, aceptó la oferta, ignorante de los peligros potenciales que podría traer. Kamito corrió a la arena, decidido a detener a Claire antes de que cometiera un gran error. Sin embargo, ella ya había entrado en la danza de la espada sin un espíritu contratado. Su arrogancia la había impulsado a la batalla sola, y las cosas rápidamente se volvieron desastrosas. Ella luchó contra sus oponentes, quienes la dominaron fácilmente y aprovecharon cada oportunidad para humillarla. Se burlaron de ella por luchar sin un espíritu, llamándola débil y patética, especialmente en comparación con su hermana, conocida como la poderosa reina de la calamidad. Escuchar este insulto tocó una fibra sensible en Claire. Sus emociones activaron el extraño poder oscuro que había aceptado antes, y un símbolo en su mano izquierda comenzó a brillar. Esta energía oscura invocó una versión retorcida de su propio espíritu, Scarlett, ahora transformado en un espíritu Hellcat frenético. El aura oscura que lo rodeaba hizo que los otros espíritus en la arena se volvieran salvajes. Justo entonces, Kamito llegó, viendo el caos y reconociendo al Hellcat oscuro como Scarlett, aunque poseída por un espíritu frenético. Observó cómo la multitud era evacuada por seguridad y se apresuró al lado de Claire, desenvainando su espada en forma de ESD. Claire parecía perdida, casi en trance, así que Kamito la llamó, recordándole que no estaba sola y que no tenía que depender de poderes peligrosos como este. Le aseguró que si realmente necesitaba poder, él mismo sería su espíritu contratado. El frenético Hellcat entonces se volvió contra Kamito, pero gracias a su rápido pensamiento pudo leer sus patrones de ataque erráticos. Con un golpe bien sincronizado, liberó a Scarlett del control del espíritu frenético. A medida que el aura oscura se desvanecía, los otros espíritus en la arena también se calmaron. Después de la batalla, Kamito se volvió hacia Claire, preguntándole de dónde había sacado un poder tan oscuro. Antes de que pudiera responder, una figura encapuchada apareció, revelándose como Roshia. Kamito quedó atónito, reconociéndola al instante como su antiguo espíritu contratado. Intentó acercarse a ella, pero Roshia solo liberó otro espíritu frenético antes de desvanecerse en las sombras. Todavía recuperándose del encuentro, Kamito y Claire corrieron para perseguir al nuevo espíritu antes de que pudiera llegar al pueblo cercano. Notando la angustia de Kamito, Claire le preguntó quién era Rishia. Él explicó que ella había sido su espíritu contratado, y se culpaba a sí mismo por cómo había terminado. Claire, al ver su culpa, intentó sacarlo de ese estado con un beso sorprendente, diciéndole que era algo de una sola vez para recordarle que se concentrara en la tarea. Esto ayudó a Kamito a recuperar la compostura y los dos se apresuraron a confrontar al espíritu desbocado. En la batalla que siguió, Claire no pudo evitar notar cuán similar era el estilo de lucha de Kamito al de Ren, su ídolo. A pesar de la fuerza del espíritu, Kamito logró derrotarlo, aunque el intenso esfuerzo lo dejó completamente agotado y se desplomó. Cuando despertó, encontró a este acostada a su lado, una vez más sin ropa, lo que lo puso en una situación incómoda cuando las chicas aparecieron para ver cómo estaba. Una malinterpretó la escena, provocando un incómodo malentendido. Mientras tanto, muy lejos, una misteriosa chica de cabello morado viajaba en un carruaje hacia la academia, hablando en voz baja consigo misma. Murmuró que finalmente había encontrado a Ren, insinuando su misteriosa conexión con él. En el pasado, una chica de cabello morado se enfrentó una vez a un espíritu peligroso, pero cuando intentó invocar su poder elemental, nada sucedió. Aceptando que quizás no sobreviviría, se preparó para lo peor. En el último momento, un joven Kamito llegó, saltando frente a ella y derrotando al espíritu para salvarle la vida. Después de la pelea, Kamito comprobó si estaba bien, y ella le agradeció con gratitud. Pero cuando notó la espada elemental que empuñaba, la reconoció como perteneciente a Ren, alguien de quien había oído hablar. Cuando ella le preguntó al respecto, él intentó nerviosamente esconder la espada. Al darse cuenta de que Kamito fingía ser Ren, ella exigió saber por qué estaba disfrazado de chica.
Kamito explicó que tenía una buena razón y le pidió que guardara su secreto, a lo que ella accedió, dado que él le había salvado la vida. Kamito luego se ofreció a ayudarla a salir del bosque. Notando que estaba descalza, se ofreció a cargarla y ella aceptó. En el camino, ella le preguntó por qué se disfrazaba de chica para la danza de la espada, y él confesó que tenía un deseo personal que quería cumplir. Cuando llegaron al borde del bosque, la bajó, mencionando que tenía otro combate al que asistir. Antes de irse, ella le preguntó su verdadero nombre, y él se lo dijo, prometiéndole que se encontrarían de nuevo algún día. De vuelta en el presente, la misma chica de cabello morado estaba en un carruaje dirigiéndose a la academia. Ella estaba contenta de haber encontrado finalmente a Kamito de nuevo. Mientras tanto, Kamito acababa de despertar, recuperándose de sus heridas de una dura batalla. Al sentarse, accidentalmente agarró a Est, que estaba a su lado, y rápidamente retiró sus manos, avergonzado. St, sin embargo, solo preguntó si ya no quería jugar con ella, a lo que Kamito, sonrojado, preguntó por qué estaba en la cama con él, y Esti simplemente explicó que llevaba medias hasta el muslo, pensando que eso contaba como ropa. Kamito le dijo que las medias hasta el muslo por sí solas no calificaban como estar vestida. Burlándose aún más de él, lo llamó sinvergüenza y se inclinó para besarlo, diciendo que era su beso de buenos días. Explicó que pensaba que un beso era necesario para fortalecer su vínculo, pero Kamito intentó corregir su malentendido. Justo en ese momento, Claire entró en la habitación, malinterpretando la situación y acusando a Kamito de todo tipo de cosas. Los dos cayeron de la cama en medio de la confusión. Claire exigió una explicación, pero Kamito, mirando hacia arriba, señaló que su posición mostraba más de lo que ella pretendía, lo que la llevó a cubrirse avergonzada antes de llamar furiosamente a su espíritu, Scarlet, para que lo quemara. Más tarde ese día se reunieron para su batalla en equipo. Freya explicó las reglas. El rendimiento impactaría su clasificación escolar, y solo los 3 mejores equipos llegarían a la competición de la danza de la espada. Kamito señaló que parecía injusto que solo él y Claire se enfrentaran a un equipo completo de 5. Freya les recordó que fue su elección tener solo 2 miembros en el equipo, y que si querían participar en la danza de la espada, necesitarían reclutar un total de 5 miembros. Claire afirmó con confianza que pronto formarían un equipo completo, alardeando de que ella y Kamito solos podrían manejar a sus oponentes. Después de la batalla, durante una comida con Est, Claire se quejó de lo desafiante que había sido. Kamito explicó que el otro equipo probablemente estaba ganando tiempo, dándole a un miembro la oportunidad de realizar una danza de invocación que llamaba a un espíritu capaz de controlar bestias salvajes, lo que creó caos en la arena. Freya les advirtió que reclutaran más miembros y querían asegurar un lugar en la danza de la espada, insinuando que el estilo de lucha de Kamito parecía aislado, lo que podría dificultar el trabajo en equipo. Perdido en sus pensamientos, Kamito no respondió, así que Est y Claire le preguntaron si estaba preocupado por Roshilla. Él permaneció en silencio, pero lo animó a compartir si lo necesitaba. Justo entonces, Rinslet y su asistente Carol se acercaron, afirmando que solo estaban de paso. Carol, sin embargo, preguntó directamente si podían unirse a ellos para almorzar, a lo que Kamito dio la bienvenida. Durante la comida, Carol mencionó a una nueva estudiante que se había unido recientemente a la academia, una que usó un Espíritu Santo en su examen de ingreso. Cuando insinuó que la nueva chica era bastante atractiva, Claire y Est se burlaron de Kamito, curiosas sobre su preferencia. Rinslet luego preguntó si habían reclutado nuevos miembros para el equipo, pero Claire admitió que aún no habían encontrado a nadie. Rinslet se jactó de no haber visto a nadie que igualara sus habilidades, aunque Carol mencionó en voz baja que los últimos compañeros de equipo de Rinslet habían renunciado debido a sus altas expectativas y orgullo. Claire y Rinslet discutieron opciones de reclutamiento y Rinslet insinuó que podría unirse, pero Claire lo descartó, diciendo que el ego de Rinslet podría dificultar el trabajo en equipo. Finalmente, Kamito logró convencer a Claire de invitar oficialmente a Rinslet a su equipo. Sin embargo, Rinslet, a su manera típica, sugirió que Claire y Kamito se unieran a su equipo en su lugar. Su conversación fue interrumpida por Ellis, quien le ofreció a Kamito un puesto en su equipo. Antes de que pudiera responder, Claire se aferró a él, insistiendo en que no la dejaría, revelando su miedo al abandono. Comprendiendo esto, Kamito rechazó la oferta de Ellis. Ellis luego informó a Kamito que la directora, Greyworth, solicitaba su presencia. En la oficina de Greyworth, ella le presentó a Kamito a la nueva estudiante, Fiona, la misma chica de su pasado. Mientras se acercaba, parecía estar probando si Kamito la recordaba, pero él no la reconoció de inmediato. Greyworth reveló que tenía un trabajo especial para Fiona y asignó a Kamito y a su equipo para que actuaran como sus guardaespaldas. Kamito sentía curiosidad por saber por qué alguien de tan alto rango como Fiona se transferiría a su escuela. Arrodillándose para mostrar respeto, se sorprendió cuando Fiona le dijo que no era necesario, presentándose como la reina perdida. Greyworth explicó que, tras la desaparición de Rubia hace 4 años, el Instituto del Ritual Divino eligió a Fiona para ser la próxima princesa espíritu y calmar la ira del rey espíritu del fuego. Sin embargo, Fiona rechazó este papel, lo que la llevó a renunciar y ser desheredada por la familia real. Kamito había oído hablar de su desheredación, pero la razón nunca fue pública. Una vez hechas las presentaciones, Kamito preguntó sobre la misión que Greyworth había mencionado. Ella explicó que era una misión de rango S, lo que mejoraría la clasificación de su equipo si tenían éxito.
Intrigado, Kamito pidió más detalles y Greyworth compartió que estaban ocurriendo terremotos inusuales en Godo, un antiguo pueblo minero. Kamito se preguntó por qué investigar terremotos era una misión de rango S, así que Greyworth insinuó que había un peligro potencial en el pueblo. Antes de que pudiera dar más detalles, Freya entró, mencionando que la amenaza era un espíritu militar estratégico con el poder de destruir ciudades. Tales espíritus habían sido considerados inhumanos y sellados después de la última gran guerra. Kamito se dio cuenta de que esta era probablemente la causa de los terremotos, pero le dijo a Greyworth que necesitaría consultar a Claire antes de dar una respuesta final. Después de que salieron de la oficina de Greyworth, Freya le preguntó si planeaba hacer la vista gorda, a lo que Greyworth respondió crípticamente que sería una fortuna si Fëanor volviera a despertar como elementalista. Antes de que pudieran continuar la conversación, una criatura de un solo ojo voló a la habitación, y Greyworth notó que un invitado no deseado había entrado en la ciudad academia. Mientras tanto, Kamito y Fianna caminaban por el pasillo, donde él le preguntó si se sentía cómoda con él como su guardaespaldas. Fianna admitió que lo había solicitado específicamente. Cerca, los estudiantes comenzaron a chismear sobre ellos, así que Fianna se inclinó hacia Kamito, preguntándole juguetonamente si creería que ella se transfirió por él. Kamito se quedó desconcertado sin saber qué quería decir ella, así que ella lo llamó Ren en tono de burla, sorprendiéndolo con su conocimiento de su identidad. Antes de que él pudiera responder, Claire apareció, regañando a Kamito por tardar tanto y llamándolo desvergonzado. Ella no estaba interesada en su explicación y, en cambio, comenzó a amenazarlo hasta que Fianna preguntó si ella era Claire Rouge. Con sospecha, Claire preguntó por qué quería saberlo, y las dos chicas terminaron mirándose fijamente. Más tarde esa noche, en su habitación, Claire se quejó de compartir su espacio con Fianna, especialmente porque IST ya se estaba quedando allí. Kamito se ofreció a irse, pero Claire protestó rápidamente, diciendo que si él se iba, nadie estaría allí para cocinar o limpiar. También admitió que no quería arriesgarse a que Ellis o Rinslet se aprovecharan de su ausencia. Curiosa, Fianna preguntó qué tipo de relación tenía con Kamito, y Claire respondió que él era su espíritu esclavo y que habían completado el ritual del contrato. Fianna parecía irritada y Kamito se preguntó por qué el vínculo entre él y Claire parecía molestarla tanto. Fianna entonces desafió a Claire a un duelo, diciendo que si perdía, se iría de la habitación para que Claire y Kamito pudieran tener su espacio. Claire intentó negarse, pero Fianna la provocó, preguntándole si tenía miedo de perderlo. Enojada, Claire invocó a su espíritu, Scarlet, lista para luchar. Sin embargo, Fianna aclaró que no la estaba desafiando a una danza de la espada, comentando que solo un matón de callejón confiaría en la fuerza bruta. Esto confundió a Claire, quien solo se frustró más cuando Fianna insultó su inteligencia. Fianna propuso que tuvieran un concurso de cocina en su lugar. Claire preparó su comida primero, pero la comida parecía restos de acelga. Con confianza, afirmó que sabía mejor de lo que parecía, pero cuando EST dio un bocado, lo comparó con la muerte. Claire argumentó que Scarlet no tuvo problemas para comerlo, pero Kamito señaló que Scarlet era un espíritu de fuego sin papilas gustativas. Fianna luego presentó su plato, llamándolo el estofado blanco especial de la familia real. Kamito, sin embargo, notó que era rojo y cuestionó sus habilidades culinarias. Claire probó el estofado de Fianna con vacilación e inmediatamente se desplomó sobre su plato. Más tarde esa noche, los caballeros de la academia habían sido derrotados, con solo Ellis en pie contra un intruso. A pesar de sus esfuerzos, fue superada y justo cuando él se movió para atacar, Claire intervino con su látigo llameante, salvando a Ellis. Kamito y Claire se apresuraron, pero Ellis insistió en que se mantuvieran al margen. Sin embargo, ellos se negaron, diciendo que era su deber como sus amigos. El intruso reconoció a Kamito, diciendo que no lucharía contra él en su estado debilitado, y levantó un objeto que había robado, afirmando que ya había logrado su objetivo. Intentó escapar, pero Claire intentó detenerlo con su látigo. Sin embargo, él saltó fuera de su alcance, y ella y Kamito lo persiguieron. Ellis les advirtió que tuvieran precaución, ya que él empuñaba dos espíritus elementales. Mientras Claire atacaba, su látigo accidentalmente cortó un árbol, creando una nube de polvo. Kamito sintió al intruso cerca y esquivó su ataque repentino. El intruso, dirigiéndose a Kamito como Ren, invocó un tercer espíritu elemental, sorprendiendo a Kamito. El intruso afirmó que tenía la intención de superar al legendario señor Demonio Salomón, quien supuestamente comandaba 72 espíritus. Kamito replicó que era solo un mito, pero el intruso se presentó como Gio, el sucesor de Salomón. Justo entonces, Claire le lanzó una bola de fuego, pero Gio usó un cuarto espíritu para disiparla, creando una cortina de humo. Luego mantuvo a Kamito a punta de cuchillo, declarando que matarlo no probaría su poder. Antes de que Gio pudiera continuar, Fianna le lanzó un cristal, el cual cortó por la mitad, causando un destello de luz. Furioso, se volvió hacia Fianna, quien temblorosamente le dijo que dejara en paz a sus amigos. Gio le lanzó un arma elemental, y aunque ella se paralizó de miedo, Kamito saltó para bloquearla, aunque le hirió el hombro. Al darse cuenta de que Kamito estaba debilitado, Gio se fue, declarando su victoria. Claire corrió a ver a Kamito y al girarse vieron que Fianna se había desmayado por el shock. Cuando Fianna despertó, Kamito entró en su habitación, le preguntó por su hombro herido y él le aseguró que estaba bien.
Ella se disculpó por ser una carga, admitiendo que su miedo le había impedido actuar durante el reciente ataque. Kamito desestimó sus preocupaciones, agradeciéndole en cambio por lanzar el cristal espiritual, lo cual había ayudado. Sentado en su cama, le sonrió, pero Fianna se apartó, preguntándose por qué a él le importaba si ella solo había venido a usarlo para sus propios fines. Kamito entonces le informó que, a pesar de que los caballeros investigaban el incidente, aún tenían que dirigirse al pueblo minero. Mientras mencionaba que quería discutir algo importante, Fianna notó que la puerta se abría. Rápidamente sugirió que hablaran en algún lugar donde Claire no pudiera escuchar. De repente, Claire irrumpió, exigiendo saber qué era tan secreto. Kamito, molesto por sus suposiciones, le dijo que no pensara mal, pero ella sacó su arma para atacar. En respuesta, Kamito tomó a Fianna y saltó por la ventana, llevándola al bosque. Allí le preguntó cómo había descubierto que él era el elementalista masculino Ren. Fianna soltó pistas hasta que Kamito recordó haberla conocido años antes. Curioso, le preguntó por qué se había transferido de escuela. Fianna explicó que había oído rumores sobre un elementalista masculino, investigó y descubrió que era él. Mientras caminaban hacia un lago, Fianna admitió que había venido a usar su secreto como palanca para conseguir que formara un equipo con ella. Cuando él preguntó por qué, ella respondió que unirse a Ren le aseguraría la victoria en el torneo de la danza de la espada, ayudándola a restaurar su honor y a silenciar a sus críticos. Mientras tanto, de vuelta en la academia, Rinslet se acercó a Claire, mostrando interés en unirse a la misión hacia Godot. Cuando Claire la interrogó, Rinslet explicó que no quería separarse de su sirviente. Claire replicó que Kamito era su espíritu esclavo, no el sirviente de Rinslet, así que ella no tenía ningún derecho a acompañarlas. Rinslet entonces le hizo una oferta tentadora, prometiendo compartir un secreto para desarrollar una figura más voluptuosa. Aunque reacia, Claire finalmente aceptó, esperando en secreto que el consejo la ayudara a captar la atención de Kamito. Después, ella tímidamente le pidió a Rinslet los detalles, y Rinslet le susurró el consejo al oído. De vuelta en el bosque, Fiona le preguntó a Kamito por qué no estaba enojado con ella por intentar usarlo. Kamito se encogió de hombros diciendo que todas las chicas en su vida ya lo estaban usando de una forma u otra. ¿Qué diferencia haría una más? Justo en ese momento, Ellis y dos de sus caballeros aparecieron. Ellis, propensa a las suposiciones, pensó que estaban teniendo un momento romántico. Fianna, disfrutando la situación, se envolvió alrededor de Kamito y le dijo juguetonamente a Ellis que, en efecto, estaban desarrollando su relación. Indignada, Ellis desenvainó su espada, declarando que no toleraría tal inmoralidad en los terrenos de la escuela. Uno de sus caballeros la calmó, recordándole que dejara de actuar como una ex celosa. A regañadientes, Ellis guardó su espada. Kamito entonces preguntó por qué estaban en el bosque tan temprano, y Ellis explicó que estaban rastreando a Gio, el intruso reciente, y lo habían localizado en Gato. Kamito sugirió que unieran fuerzas, ya que él también se dirigía hacia allí, pero Ellis se negó, diciendo que ella y sus caballeros debían restaurar su propio honor capturando a Gio. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Kamito esperó con EST en las puertas de la academia a que llegaran las chicas. Claire y Rinslet fueron las primeras en aparecer, así que Kamito preguntó por qué Rinslet las acompañaba. Claire mencionó que Rinslet había compartido información importante con ella a cambio de permiso, lo que lo dejó confundido. Rinslet intentó explicar, pero Claire la amenazó con su látigo para que guardara silencio. Después de que Rinslet se despidiera de Carol, Faena se acercó, luchando por controlar su caballo. Kamito la ayudó, sabiendo que una vez habían guardado sus caballos en los mismos establos. Claire, curiosa, preguntó por qué una princesa no podía montar a caballo, a lo que Fiona replicó que ella podía manejar las cosas que realmente importaban. Claire la molestó, diciendo que su figura le desequilibraba, mientras Fiona le respondió que Claire solo podía montar fácilmente porque estaba construida como un chico. No gustándole la atención, Rinslet se presentó a Faena, aunque Claire no parecía contenta con lo bien que se llevaban. Llegaron a Gato, que parecía un pueblo fantasma desierto. Mientras exploraban las minas, Faena notó un altar de piedra, señalando que se había usado para una reciente ceremonia de desvinculación, aunque era falso y no había funcionado. Justo entonces, la cueva comenzó a temblar, y se preguntaron si Gio había logrado desellar al espíritu. Corrieron hacia la perturbación, y encontraron a Ellis ya luchando contra Gio. Kamito cargó para ayudar, pero Gio liberó una nube de gas venenoso, usando un espíritu del viento para protegerse. Ellis rápidamente invocó un torbellino, empujando el gas hacia atrás y evitando que se extendiera. Gio contraatacó invocando un arma elemental para golpearla, pero Claire intervino con una bola de fuego mientras Kamito atacaba de frente. Aunque Kamito rompió el arma de Gio, él simplemente invocó otra, levantando sospechas sobre cuántos espíritus controlaba. Claire logró atrapar la mano de Gio con su látigo, pero él contraatacó con un ataque de hielo que ella intentó contrarrestar con fuego. Sin embargo, el choque causó una explosión, enviándola por los aires. Kamito miró hacia atrás con preocupación, dándole a Gio una oportunidad para atacar, pero Kamito logró bloquear a tiempo. Rinslet entonces disparó una flecha a Gio, pero él la bloqueó con un espíritu de tierra, atrapándola en piedra. Enojado, Kamito atacó a Gio, pero su espada se encogió a una daga debido al uso excesivo de energía divina. Gio se burló de él, llamándolo débil, pero Kamito argumentó que simplemente estaba fuera de práctica después de 3 años. Gio no estuvo de acuerdo, diciendo que le mostraría a Kamito cómo era el verdadero poder.
Lanzó un rayo de energía hacia las chicas, pero Kamito saltó a su trayectoria, bloqueando las explosiones y protegiéndolas justo a tiempo. Las explosiones enviaron a todos volando en diferentes direcciones, pero Kamito logró ponerse de pie. Instó a Fiona a encontrar un lugar seguro para esconderse. Mientras tanto, Gio se burló de él, llamándolo un patético debilucho por siempre intentar salvar a sus amigos. Decidido a terminar la pelea, Gio decidió invocar a su espíritu más fuerte, el cual, según él, le había sido entregado por Ra's Shia. Justo cuando se preparaba para desatar este poder, Fayana se puso al lado de Kamito y exigió que Gio se detuviera. Kamito cuestionó su cordura por enfrentarlo, pero en lugar de responder, ella comenzó a recitar un hechizo revelando una piedra oculta bajo su ropa. Gio intentó contrarrestar su poder con el suyo, pero su ataque fue inútil, explotó justo en su cara. Cuando el polvo se asentó, Gio había desaparecido. Kamito, perplejo, le preguntó a Fiona sobre la piedra que había usado. Ella explicó que era una piedra de sangre, una piedra espiritual especial que contenía los poderes de un espíritu de alto nivel. Claire, sin embargo, estaba más interesada en por qué Fiona había estado fingiendo tener grandes atributos cuando era casi tan plana como la propia Claire. Fiona respondió que necesitaba el relleno extra para llevar sus piedras y mencionó que había oído que a los chicos les gustaban los pechos más grandes. Kamito entonces intervino, diciendo que a algunos chicos les gustan las mandarinas más que las sandías. Las esperanzas de Claire aumentaron hasta que Kamito reveló que él prefería los guppies, lo que hizo que Fiona cayera al suelo angustiada. Kamito entonces preguntó por qué Fiona llevaba la piedra de sangre. Ella explicó que hace 4 años había perdido su espíritu contratado debido a un incidente, lo que la llevó a perder su estatus de princesa espiritual y a ser desheredada por su familia real. Para mantener su imagen, había usado la piedra de sangre durante sus exámenes, haciendo que otros creyeran que podía controlar espíritus. Claire cuestionó por qué Fiona se había esforzado tanto para entrar en su escuela si había hecho trampa para conseguirlo. Fiona respondió que su objetivo era ganar el torneo de la danza de la espada, lo que le otorgaría la oportunidad de recuperar sus poderes. Claire señaló que Fiona podría haberse unido a cualquier otro equipo, sin embargo, eligió unirse al suyo a pesar de que estaban al final de la clasificación. Fiona explicó que, dado que Kamito era un elementalista masculino y Claire era la hermana de la reina de la calamidad, no sería extraño tener a la reina perdida en su equipo, ya que todos eran inadaptados y rechazados. Ella preguntó si aún la aceptarían ahora que sabían que no tenía poderes. Kamito le aseguró que los amigos no se abandonan. De repente, la cueva tembló, y Kamito se preguntó si Gio había logrado desellar al espíritu. Faena le aseguró que él no podría hacer eso porque no sabía dónde estaba ubicado el altar real. Claire les recordó que Gio había robado documentos sellados que podrían revelar la ubicación del altar, pero Ellis señaló que los documentos estaban codificados y Gio no podría descifrarlos. Kamito le preguntó a Ellis si estaba bien, y ella respondió que el veneno le había paralizado las piernas. Rinslet tampoco podía luchar, dejando solo a Kamito, Claire y Fiona para continuar. Kamito preguntó si Fiona podía realizar una danza espiritual sin su espíritu contratado. Ella le aseguró con confianza que sí podía. Justo entonces, este reveló que conocía la ubicación del santuario y se ofreció a guiarlos hasta allí. Mientras tanto, Gio se reunió con Rishuya, exigiéndole que lo llevara al verdadero santuario. Expresó su necesidad de hacer que Kamito pagara por insultar al señor demonio, insistiendo en que tendría éxito. De vuelta en las minas, Kamito y las chicas finalmente localizaron el santuario. Kamito notó que la puerta tenía tallas elementales y este explicó que una de ellas estaba borrada. Pertenecía a Ren Ashbel, cuya existencia había sido eliminada. Antes de que Kamito pudiera pedir más detalles, la puerta se abrió de repente. Al entrar, Kamito le preguntó a Fiona si era aquí donde necesitaba realizar su danza, a lo que ella confirmó que sí. Sin embargo, insistió en que necesitaba purificarse primero. Claire mencionó que también había perdido una cantidad significativa de poder divino y planeaba tomar un baño en el agua del santuario. Cuando Kamito preguntó qué debía hacer, las chicas le dijeron que se quedara afuera y vigilara mientras ellas se purificaban. Claire preguntó en broma a Fiona si a alguien le podían crecer los atributos si su enamorado los tocaba. Fiona se rió, llamándola ingenua por creer una idea tan tonta. Explicó que cuando llegaran a la pubertad, crecerían naturalmente. Claire, aún no convencida, comenzó a insistirle a Fiona para confirmar su teoría. Mientras tanto, Easty le preguntó a Kamito si se estaba excitando con los sonidos de las chicas bañándose. Kamito respondió que estaba concentrado en descifrar la estrategia de Gio. De repente sintió una presencia, así que transformó a EST en forma de espada, listo para luchar. Mientras chocaban, Kamito se dio cuenta de que Gio se movía como lo había hecho durante sus sesiones de entrenamiento. Gio se jactó de ser el primer experimento exitoso para revivir al señor demonio, pero Kamito lo desestimó como un fracaso. Explicó que los espíritus que Gio controlaba no estaban contratados con él, sino sellados dentro de su cuerpo, y solo eran utilizables una vez. Gio insistió en que él era el verdadero señor demonio, y juró probarlo derrotando a Kamito. Intentó golpear a Kamito, quien esquivó su ataque. Sin embargo, cuando Kamito notó que su espada cambiaba de color, se distrajo, dándole a Gio la oportunidad de apuñalarlo en el costado. Gio entonces reveló una piedra de sangre, afirmando que era la fuente de su poder.
Justo entonces, Claire usó su látigo para tirar del brazo de Gio hacia atrás, permitiendo a Faena comenzar su danza espiritual. Mientras ella danzaba, el cuerpo de Gio comenzó a deformarse. Kamito explicó que, dado que Gio tenía un espíritu sellado dentro de él, reaccionaron a la danza de Faena. Cuando Faena completó su danza, Gio se desplomó al suelo, y Risha descendió flotando. Kamito preguntó por qué estaba allí, y Risha explicó que su misión era liberar al espíritu sellado en la cueva. Gio, recuperándose, exigió que Risha le diera más espíritus, y en respuesta, ella se ofreció a convertirse en su espada, esperando que eso provocara el despertar de Kamito. En un momento frenético, Gio desató una poderosa explosión de energía negra dirigida a Fayana. Kamito saltó frente a ella, recibiendo el golpe y luchando contra los efectos de la explosión. Ver a Kamito herido hizo que Fayana entrara en pánico. En un intento desesperado por salvarlo, logró invocar a su propio espíritu. Junto con Claire, contraatacaron a Gio. Después de la intensa batalla, Kamito se encontró despertando en su cama. Confundido y preguntándose qué tramaba Risha, de repente sintió que alguien se movía debajo de su manta. Cuando levantó las sábanas, descubrió a Fiona allí. Ella explicó que estaba intentando transferirle parte de su poder espiritual. Él le aseguró que no era necesario y le preguntó si tenía la intención de regresar al instituto. Fiona respondió que no se iría todavía, revelando que tenía un deseo más que cumplir antes de besarle suavemente la mejilla. Claire entró poco después, lista para confrontar a Kamito y Fiona, queriendo golpearlos. Remontándose al pasado, una joven Ellis observó un combate de danza de espadas entre su hermana y Ren, quien tenía la misma edad que ellas. Ren derrotó fácilmente a la hermana de Ellis, lo que encendió la admiración de Ellis por Ren y la hizo querer ser exactamente como ella. En el presente, Kamito se despertó y revisó debajo de sus sábanas, esperando que no hubiera una persona comando allí. Para su alivio, la cama estaba vacía. Luego escuchó voces que venían de la cocina. Eran Claire y Faena, ocupadas haciendo chocolates para el próximo festival de Valencia. Kamito entró y preguntó para quién estaban haciendo los chocolates, dado que su escuela era una institución solo para chicas. Claire respondió que eran para sus amigas, lo que desconcertó a Kamito, ya que él pensaba que apenas tenía amigas. Luego intentó hacer pasar un poco de carbón por galletas. Mientras tanto, Freya se reunió con un adolescente incompleto, preguntándole quién era realmente. Greyworth, cerca, le informó que Valiria regresaría pronto y le pidió un informe. Freya informó que comerciantes ilegales se habían infiltrado en la escuela, intentando vender sellos espirituales a los estudiantes, ya que la danza de la espada se acercaba. Greyworth le instruyó que aumentara las medidas de seguridad alrededor de la academia. Más tarde, Kamito participó en una sesión de entrenamiento para subir de rango. Esta vez, él, Claire y Fiona derrotaron con éxito a sus oponentes, mostrando un impresionante trabajo en equipo. Después del partido, Fiona sugirió que celebraran su victoria con un almuerzo. Sin embargo, sus oponentes anteriores se acercaron, intentando provocarlos con insultos sobre su derrota. Rinslet intervino, ahuyentando a los rivales e invitándolos a almorzar. Inicialmente reacios, los oponentes aceptaron una vez que se dieron cuenta de que Rinslet simplemente quería compartir una comida con todos. Antes de irse, Kamito tuvo que asistir a su lección extra. En clase notó a Ellis, quien estaba absorta en su lectura. Cuando él se acercó a ella, se sobresaltó, sacando rápidamente su espada y apuntándosela. Kamito le aseguró que estaba allí para la lección extra, lo que la llevó a disculparse por su reacción precipitada. Ellis mencionó que ella también asistía a la lección. Kamito entonces notó que Ellis estaba intentando memorizar todo el libro de texto y decidió ofrecerle algunos consejos útiles. Ella encontró su tutoría sencilla y le preguntó si podía ayudarla después de clase. Kamito aceptó, diciéndole que se encontraran en el jardín a las 5, ya que él tenía otros planes después. Durante la conferencia, Ellis mencionó que la gente estaba vendiendo sellos ilegales malditos por la ciudad de la academia. Después de clase, mientras Kamito y los demás caminaban hacia el restaurante, vieron a Claire de pie frente a una joyería. Kamito se acercó a ella preguntándole qué le había llamado la atención, pero ella lo despidió, diciendo que no era nada antes de marcharse. Rinslet entonces se acercó a Kamito y le recordó que al día siguiente era el cumpleaños de Claire, mencionando que ella solo lo recordaba porque coincidía con el Festival de Valencia. Una vez que finalmente llegaron al restaurante, EST le preguntó a Kamito si podía pedir lo que quisiera, ya que él le había prometido ese privilegio. Mientras tanto, la camarera que entregó el pedido de ES parecía tener sus ojos puestos en Claire, diciéndose a sí misma que debía mantener la paciencia mientras observaba. Más tarde, Ellie se reunió con Kamito y sugirió que estudiaran juntos en la biblioteca. Sin embargo, ella prefería estudiar en su habitación. Llevando a Kamito a su casa, se fue a cambiarse de ropa, dejándolo solo en la sala de estar. Mientras él miraba las fotos en la pared, Ellis regresó, ahora vestida de sirvienta. Cuando Kamito le preguntó por qué llevaba ese atuendo, ella explicó que quería agradecerle por ayudar a los caballeros. También mencionó que sus amigas le habían dicho que a los chicos les gustaba cuando las chicas se vestían de sirvientas. Kamito respondió que no le interesaba ese tipo de cosas, lo que molestó a Ellis. Ella lo llamó un perdedor asqueroso porque pensó que él quería que usara algo más revelador. De manera juguetona pero seria, sacó su espada y se la puso en el cuello, amenazándolo.
Ella preguntó qué quería que hiciera y tratando de evitar salir herido, Kamito simplemente le pidió que hiciera lo que mejor sabía. Ella decidió cocinar para él e insistió en que era su deber servirlo como una sirvienta a su amo. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en un banco afuera, Ellis expresó su felicidad por poder pagarle a Kamito. Explicó que si lo hubiera invitado cuando su compañera de cuarto estaba allí, habría causado un gran problema. Kamito preguntó si su compañera de cuarto era aterradora, y Ellis reveló que su hermana, Valiria, era la excapitana de los caballeros. Aunque no estaban emparentadas por sangre, Valiria se había entrenado para convertirse en candidata a caballero. Sin embargo, después de perder contra Ren hace 3 años, ella cambió mucho. Ellis entonces le ofreció a Kamito un puesto temporal en el escuadrón de caballeros hasta que los otros miembros se recuperaran de sus heridas. Kamito aceptó, pero preguntó si podía recibir un pago por adelantado por su trabajo. Mientras tanto, Claire estaba ocupada haciendo chocolates cuando Kamito regresó a su habitación. Ella inmediatamente exigió saber dónde había estado. Él explicó que Ellis lo había invitado a cenar como agradecimiento. Claire lo regañó por ir a casa de Ellis e insistió en que tendría que trabajar para ella en su lugar. Kamito admitió que había aceptado la invitación de Ellis para unirse a los caballeros. Se disculpó por no haberlo discutido con Claire primero, pero ella rompió a llorar. Claire se sintió traicionada de que él se pusiera del lado de Ellis, especialmente porque ella y los caballeros tenían un historial de conflicto, y lo echó furiosamente. A la mañana siguiente, Ellis se dirigió a los caballeros anunciando que patrullarían la ciudad para asegurar que los estudiantes se comportaran durante el Festival de Valencia. Kamito observó desde atrás y notó que la mayoría de los caballeros se burlaban de Ellis o estaban en sus propias conversaciones. Esto le hizo comprender por qué liderarlos era un desafío para ella. Ellis entonces les dijo a los caballeros que Kamito se uniría a ellos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de explicar más, Valiria entró. Valiria criticó a Ellis, diciendo que su debilidad había provocado lesiones entre los caballeros. Cuando se refirió a ellos como peones, Ellis replicó. Valiria se movió hacia ella, pero Kamito se interpuso. Valiria entonces expresó su deseo de probar la fuerza de Kamito y desató un golpe de viento, creando un gran agujero en la habitación y enviando a varios estudiantes por los aires. Ella tomó a 4 estudiantes que habían logrado mantenerse en pie y anunció que estarían en su equipo antes de irse. Mientras tanto, Kamito y Ellis reunieron a los caballeros restantes y juntos salieron a patrullar la ciudad con el objetivo de mantener a raya a los alborotadores. Mientras almorzaban, Kamito notó a una chica llamada Scarlett y la siguió hasta que se encontró con Claire. Cuando Claire lo vio, intentó actuar con naturalidad y lo invitó a comer pastel con ella. Sin embargo, Kamito le dijo que estaba ayudando a Ellis, lo que enfadó a Claire. Ella se quejó de que él estaba pasando tiempo con las mismas personas que habían sido desagradables con ella. Kamito intentó razonar con ella, pero Claire no le dio oportunidad de explicarse. Cuando Ellis se acercó a ellos, Claire arrojó la bolsa que sostenía y salió corriendo. Mientras corría, 2 estudiantes la observaron y discutieron qué debían hacer. Justo antes de que decidieran ir tras ella, una elfa de cabello verde que había servido a Kamito y sus amigos en el restaurante intervino. Ella les ofreció una forma de obtener el poder que necesitaban para confrontar a Claire. Mientras tanto, Claire, habiendo huido al bosque, estaba ocupada quejándose de que Kamito la eligiera a Ellis en lugar de a ella. Mientras desahogaba sus frustraciones, la misma elfa de cabello verde que había ofrecido poder a algunos estudiantes en la ciudad se le acercó. De vuelta en la ciudad, Kamito deambulaba con Ellis, quien actuaba de forma extraña, casi como si estuvieran en una cita. Ella intentó caminar delante de él, pero casi fue golpeada por un carro que pasaba. Kamito rápidamente le agarró la mano para tirar de ella hacia atrás, haciéndola de repente tímida y comenzando a mostrar signos de su personalidad tsundere. Notando sus manos cálidas, Kamito preguntó por qué se sentían así. Ellis respondió que era su culpa por tomarle la mano. Confesó que era la primera vez que un chico le tomaba la mano, así que él continuó sosteniéndola mientras caminaban. Al pasar por una tienda de vestidos, Ellis se detuvo a admirar un hermoso vestido en el escaparate. Kamito le dijo que le quedaría bien, pero ella no estuvo de acuerdo. Curioso, él preguntó por qué quería convertirse en caballero. Ellis explicó que admiraba a su hermana, quien era noble y siempre defendía lo que era correcto. Sin embargo, mencionó que su hermana había cambiado y se había vuelto hambrienta de poder con el tiempo. Kamito preguntó por la razón de la transformación de su hermana y Ellis explicó que fue después de que perdió contra Ren en la danza de la espada hace 4 años. Ella reveló que deseaba participar en la danza de la espada para demostrarle a su hermana que ser un caballero significaba hacer lo correcto. Kamito luego le preguntó si odiaba a Ren, ya que ella fue la causa del cambio de su hermana. Ellis admitió que, al principio, odiaba a Ren por haber vencido a su hermana, pero al verla luchar, quedó fascinada por su gran habilidad. Para ella, Ren se movía como si empuñara su espada por otra persona, lo que la hacía parecer muy noble. Mientras tanto, en el bosque, la elfa había atrapado a Claire en una telaraña y trataba de hipnotizarla para que aceptara el poder que le ofrecía. Justo cuando Claire estaba a punto de sucumbir a la manipulación de la elfa, recordó a Kamito. Invocando a Scarlett, quemó la telaraña y se liberó. Cuando Claire intentó atacar a la elfa, esta desapareció. En ese instante, las 2 chicas que habían conocido a la elfa antes se acercaron a Claire. Por su comportamiento, ella se dio cuenta de que ya habían aceptado un sello de maldición de la elfa. Una de las chicas gritó, envolviendo su cuerpo en una nube de humo negro que se elevó al aire.
liberando un espíritu demoníaco que saltó para atacar a Claire. Mientras tanto, Kamito y Ellis acababan de salir de una tienda donde habían comprado un regalo para Claire. Mientras discutían sus planes, de repente oyeron una explosión y vieron humo elevándose cerca. Corriendo a investigar, descubrieron un espíritu descontrolado en las calles. Kamito desenvainó su espada de inmediato y cargaron contra él. Ellis atacó al espíritu, pero este desvió su golpe y lanzó a Kamito por los aires. Cuando Kamito levantó la cabeza, vio a una niña llorando detrás del espíritu y corrió hacia ella, justo cuando el espíritu la notó. Alcanzó a la niña justo a tiempo, pero se hirió en el proceso. Ellis corrió hacia él, alejando a la niña y pidiéndole a Kamito que la apoyara. Él le dijo que no había otra opción, aunque estuviera herido, ya que su magia elemental no funcionaría contra el espíritu. Cargando contra el espíritu, Ellis usó su magia de viento para impulsarlo, permitiéndole romper el espejo del espíritu. Sin embargo, la fuerza lo empujó hacia atrás, y justo cuando el espíritu intentaba atacarlo, Claire intervino. Usando su látigo de fuego, ella alejó al espíritu. Kamito preguntó por qué estaba allí, pero Claire insistió en que hablarían después de encargarse de los espíritus. Luego, él notó al espíritu que había estado persiguiendo a Claire. Ella explicó rápidamente que los maestros de los espíritus habían sucumbido a la tentación de los sellos malditos y perdido el control de sus espíritus. Ellis se levantó y le pidió a Claire que los ayudara a derrotar a los espíritus, pero mientras cargaban, una explosión repentina destruyó la mitad de los espíritus y devastó la zona. Kamito se preguntó qué había pasado cuando vieron descender la fortaleza flotante de Valiria. Una vez que aterrizó, Kamito la regañó por ser imprudente y usar su magia elemental de una manera que ponía en peligro a personas inocentes. Valiria defendió sus acciones afirmando que había hecho lo necesario y que no era su culpa si algunos civiles quedaban atrapados en el fuego cruzado. Esto sorprendió a todos, y Ellis preguntó si realmente no le importaban las vidas inocentes. En respuesta, Valiria acusó a Ellis de ser demasiado débil para ser una caballero, porque no podía tomar las decisiones difíciles necesarias para cumplir con sus deberes. Cuando Valiria intentó marcharse, Kamito la llamó exigiéndole que se disculpara con Ellis. Valiria se negó, lo que hizo que Kamito intentara atacarla, pero ella lo noqueó fácilmente. Cuando Kamito despertó, se encontró vendado y solo en una habitación. Claire entró corriendo para ver cómo estaba mientras él intentaba moverse, pero sentía dolor. Preocupada, le dijo que dejara de moverse y le explicó que había estado dormido durante todo un día. Kamito rápidamente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el regalo que le había comprado, explicando que lo había conseguido con el dinero que Ellis le pagó por ayudar a los caballeros. Claire abrió el regalo y encontró el collar que tanto había deseado. Sintiéndose culpable, se disculpó por ser insoportable debido a sus celos hacia Ellis. Mientras se inclinaba para besarlo, Fiona llamó a la puerta, bromeando con Kamito por intentar deshonrar a una doncella inocente justo después de despertar. Luego les informó que el primer combate de las pruebas de la danza de la espada había sido anunciado y que su equipo se enfrentaría al de Valiria. Kamito declaró que se aseguraría de que Valiria pagara por lo que le había dicho a Ellis el día anterior. Sin embargo, Fiona interrumpió, abalanzándose sobre el rostro de Kamito, lo que puso celosa a Claire. Cansada de verlos interactuar, Claire estuvo de acuerdo con Fiona, señalando que él no estaba en condiciones de luchar. En ese momento, Rinslet entró y reveló que había escuchado su conversación. Afirmó que sería la persona perfecta para derribar la fortaleza de Valiria. Cuando Carol intentó oponerse a su unión, Kamito le preguntó si realmente se uniría a ellos, a lo que ella accedió. Luego le preguntó a Claire si estaba de acuerdo, y ella respondió que estaba bien siempre y cuando pudieran derrotar a Valiria juntos. Mientras tanto, Ellis se sentó sola en su habitación, regañándose a sí misma por sus debilidades. Claire entró y le dijo que la única forma de demostrarle a su hermana su valía era venciéndola en la danza de la espada. Claire mencionó que su equipo se enfrentaría a Valiria, lo que Ellis consideró una misión suicida. Sin embargo, Claire insistió en que no le importaba contra quién tuvieran que luchar, siempre y cuando ella ganara y su deseo se cumpliera. Claire luego le pidió a Ellis que se uniera a su equipo, ya que Kamito aún estaba herido. Ellis dudó, pero finalmente se negó, diciendo que no podía abandonar a sus compañeros. En ese momento, sus compañeros de equipo entraron y sugirieron que tendría una mejor oportunidad de ganar si trabajaba con Claire. Argumentaron que sus heridas no sanarían a tiempo para la danza de la espada, y la instaron a competir por ellos. Finalmente, Ellis aceptó y le dijo a Claire que se uniría a su equipo. Más tarde esa noche, Valiria estaba afuera cuando la elfa de cabello verde se le acercó. Valiria le advirtió a la elfa que se mantuviera alejada, pero la elfa respondió que había venido a ver cómo estaba el sello en el corazón de Valiria. Valiria despidió a la elfa, diciendo que no le importaba el sello mientras estuviera viva para cuando se celebrara la danza de la espada. En otra parte de los terrenos de la escuela, Ellis se encontró de nuevo con Kamito y le preguntó cómo se sentía. Luego le entregó un regalo, lo que lo sorprendió. Cuando él preguntó para qué era, ella explicó que era para mostrarle su agradecimiento por ayudar a los caballeros. Al darse la vuelta para irse, mencionó que necesitaba levantarse temprano para las pruebas. Kamito le aseguró que su equipo ganaría. Ellis expresó su esperanza de que si ganaban, podría demostrarle a su hermana que estaba equivocada sobre ella. Sin que ellos lo supieran, Risha observaba su conversación desde un árbol cercano, notando el vínculo que compartían. Mientras los estudiantes se reunían en la puerta astral, la atmósfera vibraba con anticipación por el combate entre el equipo de Valiria y el de Claire.
Valiria, confiada en sus habilidades, se burló de Ellis llamándola tonta por unirse a Claire. Imperturbable, Ellis replicó que derrotaría a Valiria y le demostraría que estaba equivocada. Cuando las campanas sonaron, fueron transportados al Astral Cero. Inmediatamente, Claire y su equipo comenzaron a elaborar estrategias para derribar la fortaleza silenciosa de Valiria. Sin embargo, Valiria tenía otros planes. Envuelta en su fortaleza, los desafió a enfrentarla solos. Con un movimiento de muñeca, desató una ráfaga de explosiones de energía. Rinsled, siempre la tiradora, logró derribar los proyectiles entrantes, manteniendo a salvo a sus compañeras. Aprovechando el momento, Claire lanzó una bola de fuego mientras Ellis amplificaba su ataque con un golpe de viento, pero mientras celebraban su pequeña victoria, se dieron cuenta de que la fortaleza de Valiria permanecía ilesa. Valiria cargó contra ellas, pero Fianna invocó a su espíritu caballero para detener su avance. Valiria intentó contraatacar, solo para descubrir que Claire usaba su látigo para destruir el cañón. En un movimiento audaz, Claire y Ellis combinaron sus poderes para elevar la fortaleza en un torbellino, pero la fortaleza permaneció intacta y Valiria reanudó su asalto de fuego rápido. De vuelta en la puerta astral, Camito observó el caos, notando la energía menguante de Valiria. Comprendió que, a pesar de su bravuconería, estaba llegando a sus límites. Mientras tanto, Faena, Claire y Ellis lucharon valientemente, pero la desesperación comenzó a invadirlas al enfrentarse al abrumador poder de la fortaleza de Valiria. Recordando la promesa que les hizo a sus amigas, Claire invocó a Scarlet, su espíritu, quien absorbió los misiles dirigidos hacia ella. Con renovada determinación, Claire calentó la pata de la fortaleza con su magia espiritual, permitiendo a Rinsled dispararle con una flecha congelante. Los esfuerzos combinados finalmente agrietaron la fortaleza, pero justo cuando pensaban que la victoria estaba al alcance, Valiria se transformó, envuelta por un espíritu oscuro, sucumbiendo al sello de maldición colocado en su corazón. En la oficina de Greyworth, Freya la instó a detener el combate, sintiendo el peligro creciente, pero la curiosidad de Greyworth prevaleció. De vuelta en Astral Zero, una Valiria poseída mantenía cautivas a Claire y a sus amigas, drenando sus poderes divinos. Camito reconoció la grave situación y se sintió impulsado a ayudar, a pesar de las advertencias sobre su estado debilitado. Mientras Ellis confrontaba a su hermana, Claire le gritó que escapara, pero Ellis no abandonaría a su hermana. Cuando Valiria intentó atacar, Camito intervino, cercenándole el brazo. Liberó a las chicas, jurando ajustar cuentas con Valiria. Mientras se preparaba para enfrentarla, Claire lo regañó, pero él la ignoró, decidido a terminar lo que había empezado. Camito atacó a Valiria con una feroz determinación que recordaba el estilo de lucha de Ren. Mientras las chicas observaban asombradas, Ellis notó las similitudes entre Camito y Ren de 3 años atrás. A pesar de su impresionante despliegue, Camito estaba cerca del agotamiento, pero justo en ese momento Fianna canalizó su magia curativa, restaurándolo brevemente antes de colapsar por el esfuerzo. Impulsadas por la valentía de Camito, las chicas unieron fuerzas lanzando un asalto coordinado contra Valiria. Con el apoyo de la magia de viento de Ellis, Camito cargó y golpeó a Valiria. En ese instante, ella reconoció que tanto él como Ren compartían un noble propósito. Mientras Valiria aceptaba su derrota, Camito le recordó que fue un esfuerzo de equipo lo que la derribó. Mientras tanto, la elfa que observaba el combate se frustró al ver cómo el sello de Valiria se hacía añicos. Sin inmutarse, planeó jugar con Camito a continuación. En otro lugar, Vivian, una antigua alumna de Greyworth, se encontró con ella, sorprendida por los sellos malditos familiares que reconoció de su pasado. Greyworth, decidida a proteger a sus estudiantes, liberó un espíritu para atacar a Vivian, dejándola en un montón ensangrentado antes de desaparecer. Una vez concluido el combate, Camito y las chicas celebraron en la habitación de Ellis, regocijándose en su victoria y en el hecho de que representarían a su escuela en la próxima danza de la espada. Entre risas y bromas, Ellis apareció con un vestido rosa, lo que llevó a Camito a recordar la petición de Valiria de cuidar a su hermana durante su recuperación de los efectos debilitantes del sello de maldición. Pasaron los días y mientras el equipo se preparaba para regresar al Astral Zero a través de la puerta astral, Claire reflexionó sobre lo mucho que había avanzado desde que conoció a Camito. Agradecida por los lazos que habían forjado y los desafíos que habían superado, sonrió, sabiendo que juntos enfrentarían lo que sea que les deparara el futuro. Eso es,